Está con nosotros Pedro Donoso, analista político, estratega, director del ICARE. Pedro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Entramos en una fase importante del juicio político al presidente Lasso. Hoy no hay comparecencias, mañana se cierran las comparecencias, no va el presidente, pero luego de esto ya se elabora el informe en la Comisión de Fiscalización, que de alguna manera no va a importar. Van a importar los votos que van a decidir seguramente avanzar a la sesión donde se decida el futuro del presidente de la República. ¿Cómo la ves? Buenos días. Verónica, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Creo que es interesante lo que sucede finalmente, sobre todo en el debate constitucional político en el país. Creo que eso es supremamente importante, pero más allá de eso yo quiero centrarme en el contexto en el que se está dando este juicio político, porque es importante también mantener el ritmo o medir el ritmo del clima social, por ejemplo. Es decir, este juicio político no se está dando en un clima social normal. Estamos, por ejemplo, de acuerdo a perfiles de opinión, la última encuesta a mediados de marzo, en un clima de altísimo pesimismo. 94.83% de la gente se siente pesimista del presente, por ejemplo, ¿no? Pero también vemos un 8 de cada 10 no cree en el Estado, finalmente. Entonces, creo que eso abona de una u otra manera un clima para que las tensiones políticas dentro de la Asamblea empiecen a tensionarse. Sin embargo, yo creo que a la larga, si bien va a pasar al Pleno el juicio político, yo creo que el escenario más probable es que no haya una destitución presidencial. ¿Y por qué no hay una destitución presidencial? Porque no habrá los votos. ¿Y por qué no habrá los votos? Yo creo que por 3 razones fundamentales. Primero, porque la operación política del gobierno podría estar funcionando, ¿no es cierto? Es decir, Cucalón es un gran operador político que entiende las dinámicas del legislativo. Segundo, porque es muy complejo, ¿no es cierto?, entender cuál es la dinámica del legislativo cuando no tienes claridad de cuál es el bloque de Pachacuti o cuál es el bloque de la izquierda democrática. Son, digamos, mayorías móviles muy fáciles de cooptar. Y el tercero es por el andamiaje constitucional, es decir, la muerte cruzada es una realidad, por lo tanto ningún presidente, si seguimos con esta regla, será destituido, porque la muerte cruzada es fácil de aplicar de parte del Ejecutivo, ¿no? Por eso creería yo que el escenario no es un escenario de destitución, pero ahí la gran pregunta es, ¿después qué? Es decir, el gobierno le apuesta a la sobrevivencia, pero pone en riesgo la gobernabilidad futura, diría yo. Ahora, el después qué me parece interesante y planteémonos el después que si el presidente no es destituido por la Asamblea Nacional, si el presidente decide enfrentar una votación con el riesgo de que puedan o no haber los votos. Entonces, ¿Lasso sobrevive? ¿Lasso se fortalece? ¿O cómo va a sobrevivir el resto del periodo? Yo creo que esa es la gran pregunta en la democracia ecuatoriana, y no solo en el cortísimo plazo, sino en el mediano plazo y el largo plazo, es la gobernabilidad que... La gobernabilidad que, por ejemplo, en un tejido social absolutamente quebrado, ¿no es cierto?, donde matan a una persona cada 1 hora y media. La gobernabilidad que, por ejemplo, cuando en las seccionales, en cantones como Yaguachi, el ganador ganó con 197 votos de diferencia con el segundo. O en el cantón El Pan, en el Azuay, con 6 votos de diferencia con el segundo. Es decir, la gobernabilidad que yo no creo que se fortalezca el Ejecutivo. Lo que sucederá es que las calles se calentarán finalmente con el fracaso del juicio político, y ahí sí es una incógnita, ¿no? Ahí sí, digamos, no se podrá vaticinar qué es lo que sucede. Claro, pero ¿qué debería hacer el presidente al día siguiente de no ser destituido por la Asamblea? ¿Cómo reformular el gobierno, entregar el gobierno a los partidos políticos para formar uno de concertación nacional? Si es que le aceptan, además, ¿no? Pero ¿qué debería? No creo que deba quedarse exactamente como está. Es que yo creo que es un error pensar que el gobierno tiene que hacer algo después de que no haya los votos. El gobierno debe haber hecho algo anteayer, el anterior mes, ahorita finalmente. Ahorita, ¿no? este rato debería estar haciendo algo, claro. Exactamente, algo por fuera de la atención del legislativo, es decir, digamos, gestionando, ¿no es cierto? Se han dicho, por ejemplo, que la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior en el primer trimestre del 2023 es 0%. 0% en una andanada, una oleada finalmente de inseguridad, es una locura. Es decir, otra vez no estamos viendo la presencia del Estado, otra vez no estamos viendo la operación del Ejecutivo, y otra vez no estamos viendo que el Ejecutivo administre bien la estrategia, porque está centralizado en el juicio político. La mejor manera de enfrentar un juicio político era enfrentar, ¿no es cierto?, las necesidades en otros aspectos, no centrarse finalmente en la disputa en el legislativo. Y yo veo que el gobierno no lo está haciendo. Pedro, buenos días. Y bueno, hablando en este contexto del juicio político, quisiera también pedir tu opinión sobre la oposición. ¿Qué busca la oposición? Por ejemplo, los correístas pasaron de la interpelación a pedir la muerte cruzada en un momento en el que podemos pensar, bueno, se está desinflando este juicio político. También desde los movimientos indígenas han dicho... se han retractado de decir que si es que se llama muerte cruzada van a salir a las calles, ahora dicen que no. ¿Cómo entender todo esto? Es muy complicado porque, digamos, tanto la oposición como el gobierno juegan equivocadamente en el criterio de la incertidumbre, es decir, no te dan certezas.
ese comunicado de la Revolución Ciudadana, digamos, a mí me hizo pensar que a la larga ya se dieron cuenta que no hay los votos, por eso convocan una muerte cruzada, después se retractaron. Es decir, el timing de los pronunciamientos en política es fundamental, y cuando sucede eso, ¿no es cierto?, te generan muchísimas dudas, y usualmente estos hechos políticos son la incubación perfecta, decimos nosotros en la metodología que utilizamos, de mitos y aforismos, digamos, ¿no? Es decir, la creación de mitos, ¿no es cierto?, sale un comunicado, por lo tanto el mito es que probablemente no haya los votos, ¿no? Creo que ni la oposición ni el gobierno están entendiendo cómo manejar esta tensión interna, pero además cuando el oficialismo, en el sentido de la oficialidad de partidos políticos, del gobierno, no entiende cómo manejar las tensiones, ahí es cuando la periferia se tomaría la administración de esas tensiones, generalmente, ¿no? Es decir, yo creo que la movilización social con el fracaso del juicio político es una realidad, y yo creo que en esta tensión, en esta sensación de pesimismo, con las cifras, digamos, de rompimiento del tejido social, yo creo que esta movilización social va a ser bastante, digamos, dura para el Ecuador, no más allá del tema económico. Yo creo que sí se podría vaticinar, digamos, unas calles bastante convulsionadas, y ojalá que no, pero con muchos muertos y heridos. Claro, el tema de la muerte cruzada también me imagino que el presidente se la estará pensando muy bien, sabiendo las consecuencias que puede traer a nivel de protesta ciudadana, que a lo mejor incluso los 6 meses no los llega a cumplir. A lo mejor en algún momento los militares dicen, presidente, no mismo, váyase nomás. Ese es el escenario que se ve como probable si es que hay una muerte cruzada. Reacción ciudadana organizada por bloques y por organizaciones políticas. Y si el presidente Lasso se aguanta la destitución, se aguanta la votación y es destituido, viene el vicepresidente Borrero, también muchos van a pensar que el país se tranquiliza. Entonces aparecen las medicinas, desaparecen los delincuentes y el país se vuelve una isla de paz. Que eso es muy improbable que ocurra. A ver, varias puntualizaciones así, ¿no es cierto? Ahí. El primero es, en efecto, yo he pensado mucho, digamos, que la lógica de la muerte cruzada va o podría encender, ¿no es cierto?, la tensión. Sin embargo, regreso a ver lo que pasó en diciembre y en enero en el Ecuador. En diciembre y enero era proceso electoral, digamos, y a pesar de que, por ejemplo, la CONAIE anunció movilizaciones, no las hizo. ¿Por qué? Porque estaba enfocada en el proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás la muerte cruzada, ¿no es cierto?, se convierta en una válvula de escape para que los actores que van a llamar a la movilización social, quizás estén en movilización social, pero después se distraigan y vayan al proceso electoral. Entonces yo creo que es una válvula de escape mucho más sana, entre comillas, que el gobierno no declare una muerte cruzada, fracase el juicio político y enfrente a la movilización social en las calles sin convocar una muerte cruzada. Y lo segundo, el tema de la sucesión presidencial es muy interesante. Regresemos a ver la historia, ¿no es cierto? Gustavo Noboa, Alfredo Palacio, de una u otra manera quizás sinónimos iguales, lo cual nos hace pensar que es chistosísimo este país porque otra vez volvimos a vivir lo que vivimos a mediados del 2000, ¿no? Es un poco lo que decía este periodista argentino: yo me voy de mi país, digamos, 10 años, regreso finalmente y nada ha cambiado, me voy 10 días, regreso y todo cambió, ¿no? Es decir, es como interesantísimo, pero claro, un gobierno de sucesión presidencial naturalmente podría bajar las tensiones. No digo que vaya a resolver los problemas, pero de una u otra manera, ¿no es cierto?, los tomadores de decisión, quizás las élites dichas como tomadores de decisión, ¿no es cierto?, se unen para sostener un gobierno de transición, quizás, ¿no? Entonces, eso podría incluso bajar también las tensiones de las válvulas de escape, pero claro, si no hay gestión, evidentemente tampoco va a ser un gobierno que asegure absolutamente nada. Ahora, tú acabas de mencionar algo que es importante y es llamativo. En diciembre, enero, los movimientos sociales decidieron no hacer protestas, no hacer movilizaciones. Ayer, la CONAIE hace un pronunciamiento y cambia, modula la amenaza que hizo Leonidas Issa cuando dijo: si el presidente firma la muerte cruzada, levantamiento. Eso dijo hace 2 meses, poquito menos. Ayer dijo que no, dijo que presentará una demanda en la Corte Constitucional. Entonces, es como que se van adaptando a los no escenarios. Exactamente, o quizás ya entienden, esto es hipotético igual, con la evidencia científica, pero ya entienden que finalmente van a ser actores políticos en un proceso electoral. Entonces, en un proceso electoral, lo peor que pueden hacer, digamos, es tomarse las calles y torpedear ese mismo proceso electoral que involucra campaña, que involucra registro de candidaturas, etcétera. Entonces, de una u otra manera, yo creo que a la larga la muerte cruzada todo el mundo le teme, pero todo el mundo está de acuerdo. Es decir, el movimiento indígena que entiende que una muerte cruzada en 6 meses podría cooptar el poder. No olvidemos que el gran ganador de las últimas 3 elecciones, 2 seccionales y una nacional, es el movimiento indígena, ¿no? Es decir, en 2019 captó prefecturas importantísimas, la Soa y Tungurahua, por ejemplo. En el 2021 un bloque de 25 legisladores. En el 2023
alcaldías que no se hubieran pensado, como por ejemplo la alcaldía de Ambato, casi llega a la prefectura de Pichincha, casi llega a la alcaldía de Quito. Es decir, el movimiento indígena es un movimiento que nos ha demostrado ser ganador en las últimas 3 elecciones y también le podría convenir, ¿no es cierto?, una muerte cruzada para que haya un adelanto de elecciones. Mucho más además cuando no maneja su bloque legislativo, porque Pachacuti es una gran incógnita, uno no sabe qué es Pachacuti. Totalmente, son las 8:59, estamos conversando con Pedro Donoso, director del ICARE, un grupo de comunicación estratégica y análisis político. Pedro, y en estos escenarios que se barajan y, bueno, suponiendo que el presidente sale bien librado de este juicio político, ¿qué le quedaría? ¿Está su imagen muy desgastada o tiene todavía algún chance de recuperarse, de lograr algún mínimo de gobernabilidad? Digamos, cuando nosotros consumimos cuantitativos, estudios cuantitativos, encuestas, para nosotros lo más importante no es finalmente revisar la credibilidad o la valoración de un presidente, sino el estado de ánimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un presidente tiene relativamente facilidad para subir o bajar en las encuestas, digamos. Es decir, una buena gestión, un buen golpe de efecto puede hacerte subir. Lo que sí es muy preocupante es el estado de ánimo, ¿no? Y el estado de ánimo, de acuerdo a perfiles de opinión, nos está diciendo que el 95% de la gente se siente pesimista del presente. Es decir, es una locura. ¿Qué es lo que de una u otra manera puede revertir finalmente esa situación? La gobernabilidad, es decir, la gobernanza y la gestión. Es la única manera, es decir, la presencia del Estado. Esa es la única manera con que el Ejecutivo pueda revertir esta situación. Tiene que enfrentarse a problemas muy complejos, evidentemente, como el tema de la inseguridad, como el tema estructural, ¿verdad? Pero tiene que dar golpes de efecto. Y hasta ahorita el gobierno no ha dado golpes de efecto. Es decir, un golpe de efecto a la larga podría ser, no sé, eliminar el subsidio a los combustibles de, qué sé yo, autos de alta gama y con ese dinero ejecutar obra social o obra pública, me estoy inventando. Es decir, tiene que haber un golpe de efecto que demuestre la presencia del Estado y eso no existe. Es decir, digamos, se viene finalmente un fenómeno del Niño que de acuerdo a los expertos va a ser muy, muy grave, peor que el del 83 y el del 97, y a eso tiene que enfrentar el Ejecutivo. Es decir, además de lo que está viviendo ya, una falta de presencia del Estado y una falta de prevención de desastres naturales, por ejemplo, donde tienen ya a niños que no pueden ir a la escuela en la costa, etcétera. Entonces, de una u otra manera, tiene que haber política pública y tiene que haber presencia del Estado, pero golpes de efecto de corto plazo. El problema es que el gobierno sigue jugando a hablar en futuro, le encanta el verbo futuro, vamos a hacer, vamos a contratar, vamos a poner, y no hay nada, digamos, en el presente. Bien, quiero terminar con una pregunta que es de la del inicio, además, Pedro. El juicio político. Hemos visto un desfile de comparecientes de la Comisión de Fiscalización. Muchos pueden pensar que ha habido, digamos, un fracaso en la oposición para demostrar la prueba del presunto peculado cometido por el presidente de la República, pero a lo mejor no sea que los defensores del gobierno sean buenos, sino que los otros son malos. Entonces, se nota que cada cual dispara por su lado. Lo que pasó el primer día fue brutal. Los 2 primeros días, cuando fueron los exministros de Energía, el uno dijo una cosa, el otro se contradijo. Luego fueron apagando los incendios, pero a trancas y barrancas, como se dice. No, nadie ha cuidado finalmente este proceso, ni el oficialismo ni la oposición, nadie ha cuidado finalmente no solo el hecho presente, es decir, cuando tú tienes un hecho político uno tiene que analizar el antes, el durante y el después. Es decir, digamos, cómo de una u otra manera se presentan los voceros, por ejemplo, del Ejecutivo para defender su gestión. Entonces, yo concuerdo totalmente, contradicciones, sin preparación de vocerías. Después viene el viceministro de Gobierno y en tono amenazante, digamos, dice unas declaraciones que no son entendidas. Es decir, digamos, muy mal cuidado de lado y lado. Que a la larga, digamos, quizás esto queda más a la anécdota porque esto es cuestión de votos, ¿no es cierto? Pero sí hay algo absolutamente importante, que es, mientras más se cuidaba el proceso, más se facilitaba que los asambleístas puedan votar o a favor o en contra, digamos, y que tengan una justificación. Pero a la larga, finalmente sabemos que no necesita justificación, que el tema va a ser los votos. Pero yo concuerdo, no fue bien cuidado el proceso, ni de un lado ni del otro. Claro, y estamos nosotros siendo espectadores de quizás un bochornoso proceso de juicio político que quedará en la historia. Claro, alguien decía, por lo menos que hay un comité del juicio político, no me acuerdo quién lo dijo, lo escuché en algún lado, un comité que diga, todos los que van a comparecer, vamos con una línea discursiva, si no es difícil, no es ilegal, además racional, para que después no se contradigan entre ellos. Pero es que a mí todo esto es una crisis. Es decir, yo no coincido con el gobierno, no conformó un comité de crisis para enfrentar este proceso. Aunar vocerías, establecer pruebas, tener, por ejemplo, incluso material audiovisual para presentar en la asamblea y después sacar de eso pastillas para que el resto de los ciudadanos entiendan. Es decir,
No hay aquí administración de crisis, la SECOM desapareció, digamos, sí, desde el seminario acá, yo no tengo idea qué es lo que hace la Secretaría de Comunicación, no hay, digamos, no ha extrapolado lo que sucede en la Asamblea a la ciudadanía, es decir, muy mal manejado, digamos, de lado y lado, finalmente, ¿no? Lo que genera un montón de dudas y lo que genera muchos mitos. Muchas gracias, Pedro. Pedro Donoso, director del ICARE, analista político, gracias por habernos acompañado hoy. Un buen día. Gracias por la invitación. Saludos.